Existen carreteras donde las normas de circulación pierden importancia, cediendo su lugar a las leyes de la física y la fortuna. Aquí no se pide seguro, aquí se reza. Olvídate de las monótonas autopistas. Hoy te traemos barro, hielo, precipicios y pura adrenalina. He seleccionado 13 lugares a los que una persona cuerda jamás se aventuraría, pero lo verdaderamente aterrador lo reservé para el final. Estas rutas te harán dudar de la existencia de la gravedad. ¿Preparado para un escalofrío? Entonces, ¡vamos! Nuestro recuento inicia en la 13ª posición, transportándonos al confín de la tierra escandinava, al reino implacable de los fiordos, las rocas graníticas y las tormentas heladas, Noruega. Aquí, en la provincia de Møre o Romsdal, serpentea un trazado reconocido oficialmente como la obra cumbre de esta nación nórdica. Sin embargo, para innumerables conductores, se convierte en una prueba al borde de la vida y la muerte. Es la célebre carretera del Atlántico, o como la llaman los lugareños, Atlantiksveien. La historia de su creación es una épica saga de la pugna entre el hombre y el océano. La construcción de la vía, destinada a enlazar las localidades de Molde y Kristiansund a través de un archipiélago de pequeñas islas, comenzó el 1 de agosto de 1983. Ingenieros y obreros se enfrentaron en combate directo con los elementos. Durante 6 años de agotador trabajo, 12 huracanes devastadores azotaron la zona de construcción, arrastrando equipo pesado, destruyendo encofrados y obligando a reiniciar los trabajos en repetidas ocasiones. La inauguración tuvo lugar el 7 de julio de 1989. Desde entonces, este tramo de la carretera nacional número 64 se ha convertido en leyenda. La sección más peligrosa se extiende a lo largo de 8.274 metros. Rodea pequeñas islas como una serpiente marina gigante, uniéndolas mediante una sucesión de 8 puentes. La joya y, a la vez, el elemento más espeluznante de la ruta es el puente de Storsand. Sus arquitectos lo diseñaron con una audaz y aterradora inclinación. El puente se eleva 23 metros sobre el agua, y desde cierto ángulo, al conductor le parece que el asfalto se desvanece en el cielo, sin destino aparente. En un día de verano despejado, el paisaje es engañosamente sereno. El sol dibuja destellos sobre el agua, las gaviotas graznan y el viaje evoca escenas de una revista automovilística de lujo. No obstante, el Atlántico es infinitamente traicionero y vengativo. Esta área marítima, conocida como Hustadvika, goza de una antigua y nefasta reputación entre los marineros, siendo considerada un cementerio de barcos debido a sus impredecibles corrientes submarinas y vientos huracanados. Basta que el tiempo empeore, algo que aquí sucede en un instante, para que la pintoresca carretera se transforme en el escenario de una película de terror. Olas colosales, del tamaño de un edificio de 3 pisos, rompen con estruendo ensordecedor contra los pilares de hormigón de los puentes, desbordando las frágiles barandillas y cubriendo los vehículos que transitan con toneladas de agua helada y salada. La fuerza del embate es tal que una corriente potente puede empujar un coche hacia el carril contrario o aplastarlo contra la barrera. Los conductores se ven obligados a avanzar casi a ciegas. Los limpiaparabrisas trabajan al límite, incapaces de disipar las cortinas de agua, y la sal se seca instantáneamente en el parabrisas, creando una opaca película blanca que impide el paso de la luz de los faros. El asfalto se vuelve resbaladizo como una pista de patinaje enjabonada, y las rachas de viento, cuya velocidad supera frecuentemente los 30 metros por segundo, sacuden incluso a los imponentes autobuses turísticos, sembrando el pánico entre los pasajeros. En esos momentos, uno toma conciencia de su insignificancia ante la magnificencia de la naturaleza. Circulas por una estrecha franja de tierra, rodeado por un océano embravecido que, a cada segundo, intenta arrebatar lo que los humanos han construido con tanta arrogancia en sus dominios. Es un lugar de belleza desgarradora y pavor primigenio. El 12º puesto de nuestra lista lo ocupa una ruta de alta montaña en Sudamérica, que constituye la principal arteria comercial entre dos naciones, Chile y Argentina. Nos dirigimos a los agrestes Andes, al Paso de Caracoles. Su nombre, que en español significa Camino de Caracoles, cobra pleno sentido al observar las imágenes satelitales. La carretera se asemeja a un gigantesco resorte de hormigón o al caparazón de un molusco enroscado en la empinada ladera de una cordillera. La ruta se eleva a una altitud extrema de 3.179 metros sobre el nivel del mar, a la sombra del imponente Aconcagua, la cima más alta del hemisferio sur.
Esta vía tiene una importancia estratégica, conectando la capital chilena, Santiago, con la región vitivinícola argentina de Mendoza. Para cruzar de un país a otro, los conductores deben atravesar el túnel de Cristo Redentor, de 3.080 metros de longitud, inaugurado en 1980. Pero la prueba más dura espera a los viajeros en la vertiente chilena del paso. Allí, en medio de blancos deslumbrantes, se suceden 29 pronunciadas curvas en horquilla, sin tramos rectos que permitan un respiro al sistema de frenos. El desnivel es tan vertiginoso que a las personas no preparadas se les tapan los oídos y el nivel de oxígeno en sangre desciende, provocando ataques de mal de altura, conocidos como soroche, acompañados de dolor de cabeza y náuseas. En invierno, que en estas latitudes dura la mayor parte del año, el paso de Caracoles se convierte en un infierno helado. Los bancos de nieve alcanzan varios metros de altura, transformando el paisaje circundante en un desierto blanco. A pesar de la labor continua de las máquinas quitanieves, el asfalto a menudo se cubre de una fina capa de hielo negro, invisible al ojo humano. Enormes camiones de carga y autobuses internacionales de 2 pisos avanzan lentamente, como peatones fatigados, dibujando complejas figuras geométricas. El desnivel de la carretera es tan pronunciado y el radio de las curvas tan cerrado que los camiones de gran tonelaje deben ocupar todo el ancho de la calzada, incluido el carril contrario, para poder negociar las curvas. Un movimiento erróneo del volante, un mínimo error en la elección de la marcha o el sobrecalentamiento de los frenos en un descenso, y un vehículo de varias toneladas podría doblarse en tijera o, peor aún, precipitarse al abismo. Las barreras de protección tienen un carácter puramente simbólico. Los bajos bordillos de piedra no son capaces de retener un camión. Los conductores a menudo pasan entre 10 y 12 horas en atascos, esperando que los equipos de rescate despejen los escombros tras una nevada o un accidente. En la cima, en la línea fronteriza, se alza la célebre estatua del Cristo Redentor, fundida a partir de cañones reutilizados en 1904 como símbolo de paz eterna. Pero para los camioneros, este monumento no es solo un vestigio histórico, sino un lugar de oración sincera y agradecimiento por haber llegado hasta aquí con vida. La 11ª posición de nuestro ranking la ocupa una maravilla de la ingeniería y a la vez la pesadilla de todo aquel que teme las alturas. Nos trasladamos a Asia, a la provincia china de Hunan, al famoso Parque Nacional de Zhangjiajie. Es aquí donde se encuentra la carretera a la montaña Tianmen, también conocida con el grandilocuente pero veraz nombre de Avenida que conduce al cielo o Tianmen-Shan Road. Esta increíble serpentín se construyó con un único propósito: dar acceso a los turistas a la legendaria arcada natural de las Puertas del Cielo, un colosal agujero en la roca que durante siglos se consideró un portal místico al mundo de los espíritus y los dioses. La construcción de esta vía supuso un auténtico desafío a las leyes de la física y al sentido común. Los trabajos se prolongaron durante 7 años, desde 1998 hasta 2006, y requirieron una inversión financiera colosal de 100 millones de yuanes. Los obreros tuvieron que trabajar en riscos verticales, arrijando a menudo sus vidas para abrir un camino donde antes solo volaban las águilas. El resultado de su labor impresiona por sus estadísticas. En un corto tramo de 11 kilómetros, la carretera realiza un ascenso vertiginoso desde los 200 metros hasta 1.300 metros sobre el nivel del mar. Pero la magia principal, el enigma y el terror de este lugar residen en su numerología y geometría. La carretera cuenta con exactamente 99 curvas. En la cultura china y el taoísmo, el número 9 es sagrado, simbolizando al emperador, la máxima fuerza espiritual y la eternidad. Según las leyendas, en los cielos hay 9 palacios. Sin embargo, para quien se sienta en un asiento de autobús, esta cifra sacra significa 99 oportunidades de precipitarse al vacío. La carretera se retuerce como un dragón blanco enfurecido trepando por la ladera. Las curvas no son solo cerradas, sino que giran el vehículo 180 grados con un radio extremadamente pequeño. La distancia entre los bucles del serpentín a veces es de solo unos pocos metros, creando un efecto visual de pastel de varias capas de hormigón y asfalto, donde los coches parecen circular uno encima del otro. Las barreras de protección a lo largo del precipicio están hechas de sencillos bloques de hormigón que parecen de juguete y poco fiables ante el vacío de kilómetros que se abre. Debido a la extrema complejidad y el peligro de la ruta,
El acceso a vehículos privados está estrictamente prohibido. Los turistas son transportados únicamente en autobuses ecológicos especiales, conducidos por choferes de máxima cualificación que han pasado rigurosos controles y conocen cada centímetro del trazado. Durante el ascenso, los pasajeros son literalmente aplastados contra el asiento por las fuerzas G en las curvas, y la vista desde la ventana provoca ataques de pánico incontrolable. A menudo, las nubes pasan por debajo de las ruedas y parece que el autobús flota en el aire. Es un lugar donde la tecnología moderna se encuentra con la mística antigua, y la deslumbrante belleza de los paisajes que inspiraron a los creadores de la película Avatar se mezcla con el espeluznante horror de las alturas y la fragilidad de la vida humana. La 10ª posición de nuestro mortal top abre un lugar donde el concepto de carretera pierde su significado habitual, cediendo paso al caos puro y la lucha por la supervivencia. Nos trasladamos a la India, al estado de Jammu y Cachemir, al legendario paso de Soji La. Esta ruta de alta montaña, situada en el oeste del Himalaya a 3.528 metros sobre el nivel del mar, es una auténtica carretera de la vida y a la vez de la muerte para toda una región. Es el único hilo conductor que une el aislado valle de Ladakh con el resto del país y la ciudad de Srinagar. La historia de este lugar está impregnada no solo del sudor de los conductores, sino también de la sangre de los soldados. Fue aquí, en 1948, durante la Primera Guerra Indo-Pakistaní, donde se libró la audaz operación militar Bisonte, cuando las tropas indias arrastraron tanques a esta altitud celestial, sorprendiendo al enemigo y al mundo entero. Hoy, aquí se libra otra guerra, la del hombre contra la naturaleza y la gravedad. El pavimento asfáltico en Soji La es un lujo infrecuente, encontrado solo en fragmentos. La mayor parte del camino es una estrecha cornisa sinuosa tallada en la roca, cubierta por una gruesa capa de barro y polvo. La situación se vuelve crítica cuando comienzan las lluvias o el deshielo activo. La carretera se transforma instantáneamente en un fango viscoso e intransitable, donde incluso los potentes vehículos todoterreno militares quedan atascados. Pero el principal problema es el tráfico. La circulación es bidireccional y extraordinariamente densa. Imaginen una gigantesca caravana al borde de un abismo, donde se mezclan enormes camiones Tata pintados de colores vivos, largas columnas militares, autobuses turísticos abarrotados y rebaños de ovejas que los pastores conducen a pastos de verano. El ancho de la calzada en muchos lugares no supera los 3 o 4 metros, y el cruce de vehículos en dirección contraria se convierte en un número de circo mortal. Los conductores se ven obligados a pegarse al borde tan cerca que las ruedas literalmente cuelgan sobre el abismo, cuya profundidad se mide en cientos de metros. No hay barreras, quitamiedos, ni siquiera postes de señalización, y nunca los ha habido. Al mirar por la ventana, a menudo no se ve tierra, solo el vacío zanjado y una diminuta cinta de río a la distancia. A esto se suman las duras condiciones climáticas, fuertes vientos capaces de volcar una motocicleta y nevadas que pueden comenzar incluso en pleno verano, bloqueando el paso durante semanas. En invierno, Soji La está oficialmente cerrado y sepultado bajo metros de nieve, aislando a los habitantes de Ladakh de la civilización durante medio año. Cruzar aquí no es solo un desplazamiento de un punto A un punto B, es un acto de fe y fatalismo, donde cada instante puede ser el último, debido a un deslizamiento de tierra, una caída de rocas o un único error de un conductor cansado en sentido contrario. El 9º puesto lo ocupa una carretera considerada, con razón, una de las más hermosas y aterradoras del hemisferio sur. Nos dirigimos a Nueva Zelanda, a la isla sur, a la región de Otago, para recorrer el cañón de Skippers. Esta carretera es un monumento viviente de la era de la fiebre del oro, y parece que el tiempo se ha detenido aquí. Fue construida entre 1883 y 1890 para dar acceso a las ricas vetas de oro del río Shotover. La singularidad de esta obra de ingeniería radica en que fue creada casi a mano. Mineros, colgados de cuerdas sobre el precipicio, excavaron el camino en la blanda pero traicionera roca de esquisto con picos, palas y pólvora. Ha pasado casi siglo y medio, pero la ruta ha cambiado poco. Es una estrecha repisa de grava de 22 kilómetros que serpentea por las paredes verticales del cañón, a una altura vertiginosa sobre el caudaloso río.
El ancho de la carretera en algunos puntos es tan reducido que un todoterreno moderno apenas tiene espacio para pasar sin rozar el espejo contra la roca. La reputación del cañón de Skippers es tan sombría que se ha convertido en un fenómeno legal en el mundo de los seguros de automóviles. Es una de las pocas carreteras del planeta que figura oficialmente en la lista negra de la mayoría de las empresas de alquiler. En el contrato de alquiler de un vehículo, en letra pequeña y a veces en negrita grande, se especifica: el seguro se anula por completo. Si usted decide acceder al territorio del cañón de Skippers, se queda solo frente a sus riesgos y con total responsabilidad material por el coche y su vida. El cruce con vehículos en sentido contrario es una auténtica operación logística y una prueba de nervios. Si se encuentra con otro vehículo, uno de los conductores deberá retroceder por la estrecha y sinuosa cornisa, a veces cientos de metros hasta el próximo ensanchamiento, equilibrando las ruedas en el borde desmoronado del precipicio. El polvo levantado por las ruedas permanece en el aire como una densa cortina, empeorando la ya difícil visibilidad. No hay asfalto, no hay señalización, y los únicos puntos de referencia son los riscos verticales a un lado y el abismo al otro. Los tramos más conocidos, como Codo del Cielo o Puerta del Infierno, hablan por sí solos. A pesar del peligro, la carretera atrae a miles de aventureros, fotógrafos y aficionados al rafting. Pero todo aquel que se ponga al volante aquí debe recordar que esta belleza es engañosa y el antiguo camino de los mineros no perdona errores ni arrogancia. El octavo puesto de nuestro ranking lo ocupa una obra que se puede considerar con razón un monumento al extremismo y la intransigencia rusos. Es el tristemente célebre Puente de Vitim, situado en la frontera entre Buriatia y el territorio de Zabaikalie. La estructura cruza el ancho y caprichoso río siberiano Vitim, no lejos de la localidad de Kuanda. Originalmente, este puente se construyó como un paso técnico temporal para trenes y camiones que transportaban materiales para la construcción de la legendaria magistral Baikal-Amur. Oficialmente, el puente ha sido declarado en ruinas hace tiempo, cerrado al uso e incluso no figura en el balance de ningún servicio de carreteras. Pero los lugareños y los viajeros desesperados continúan utilizándolo bajo su propio riesgo, simplemente porque no hay otro cruce en esta remota región a cientos de kilómetros a la redonda. Las dimensiones de esta estructura provocan escalofríos incluso a los conductores de todoterreno experimentados. La longitud del puente es de 570 metros y su altura sobre el agua alcanza los 15 metros, lo que equivale aproximadamente a la altura de un edificio de 5 pisos. Pero el horror reside en los detalles del pavimento. No es asfalto ni hormigón. El piso del puente está hecho de traviesas de ferrocarril viejas y podridas, dispuestas transversalmente sobre vigas metálicas. Estas traviesas no están fijadas de ninguna manera, simplemente yacen bajo su propio peso. Se tambalean cuando un coche pasa sobre ellas y emiten un siniestro estruendo que resuena sobre el río. El ancho de la calzada es de apenas unos 3 metros, justo lo suficiente para que las ruedas del coche apenas quepan sobre las tablas, sin dejar margen para la más mínima desviación de la trayectoria. Aquí no hay barandillas, absolutamente ninguna. A izquierda y derecha solo hay vacío y agua helada. Los conductores locales han desarrollado sus propias reglas de supervivencia escritas con sangre en el puente de Vitim. La principal dice: antes de entrar en el cruce, hay que soltarse el cinturón de seguridad y abrir ligeramente la puerta del conductor. ¿Para qué? Para que en caso de que una traviesa podrida se rompa o el viento lateral fuerte, y en el valle del Vitim soplan vientos feroces, empuje el coche, la persona tenga al menos una remota posibilidad de saltar de la cabina en los últimos segundos antes de caer. En invierno, las traviesas se cubren de hielo y nieve, convirtiendo el puente en una pista de patinaje mortal. Y en primavera, durante la crecida de los hielos, los pilares del puente se estremecen con los golpes de los témpanos, añadiendo adrenalina a quienes se encuentran arriba. Es un auténtico espectáculo para personas con nervios de acero, donde cada metro de recorrido se gana con una lucha y una oración. El séptimo puesto de nuestro ranking lo ocupa una maravilla creada por el hombre, que se ha convertido en un monumento a la perseverancia y la locura humana, rozando la gesta. Nos trasladamos a China, a la provincia de Henan, a las montañas Taihang. Aquí se encuentra el túnel de Guoliang, un lugar cuya historia te hiela la sangre y te humedece las palmas de las manos al instante.
Hasta la década de 1970, la aldea del mismo nombre, situada en la cima de un acantilado, estaba completamente aislada del mundo exterior. El único camino hacia abajo era la llamada Escalera Celestial, un sendero empinado, resbaladizo y mortalmente peligroso, excavado en la roca, por el cual los habitantes subían los suministros a sus espaldas. En 1972, el anciano de la aldea, Shen Mingxing, decidió que ya era suficiente. Reunió a los 13 hombres más fuertes del asentamiento y juraron abrir un camino a través de la montaña. No tenían formación de ingeniería, ni equipo pesado, ni electricidad, ni planos. Para comprar herramientas, los habitantes vendieron todo su ganado y hierbas medicinales. Armados solo con martillos, palancas y cinceles de acero, estos 13 héroes comenzaron a excavar una de las rocas más duras del mundo, el cuarcita. El trabajo era infernalmente difícil. En los días más productivos, solo lograban avanzar 1 metro de roca. La construcción duró 5 largos años, hasta el 1 de mayo de 1977. Varias personas murieron durante los trabajos, cayendo al precipicio o quedando atrapadas en desprendimientos. Pero los supervivientes no se detuvieron. El resultado de su titánica labor es ahora conocido en todo el mundo como el túnel que no perdona errores. Es un corredor de 1.200 metros de longitud, excavado en las entrañas de la roca viva. Al transitar por aquí, te sientes como dentro de un gigantesco saco de piedra que oprime la psique con su masa. Las dimensiones del túnel son alarmantemente pequeñas, 5 metros de altura y solo 4 de ancho. Cruzar con un coche en sentido contrario es una tarea de pilotaje superior, que requiere plegar los espejos y una precisión milimétrica. Las paredes del túnel son irregulares, conservando las marcas de los golpes de herramientas manuales, pero lo más espeluznante y a la vez fascinante son las 30 ventanas de formas y tamaños irregulares excavadas de manera caótica. Servían a los constructores para desechar la roca sobrante y para la ventilación, y hoy, a través de ellas, penetra escasa luz diurna en el oscuro corredor. No hay iluminación artificial, no hay señalización, y reina un silencio ominoso, interrumpido solo por el rugido de los motores. El túnel de Guoliang no es solo una carretera, es una cicatriz en el cuerpo de la montaña y un recordatorio de lo que son capaces los seres humanos acorralados por las circunstancias. La sexta posición la ocupa una construcción colosal que a menudo se denomina la octava maravilla del mundo por la increíble complejidad de su construcción y la magnificencia de la naturaleza circundante. Es la carretera Karakorum, la carretera internacional asfaltada más alta del mundo, que conecta Pakistán y China. La ruta, de 1.300 kilómetros de longitud, atraviesa un lugar donde chocan 3 de las cordilleras más importantes del planeta, el Himalaya, el Karakorum y el Hindú Kush. Es la ruta de la antigua Ruta de la Seda, convertida en una moderna pero mortalmente peligrosa autopista. La construcción de la carretera se llevó a cabo durante 20 años, desde 1959 hasta 1979, con la participación de ingenieros militares de ambos países. El coste de este proyecto fue monstruoso. Según datos oficiales, durante las obras murieron 810 pakistaníes y 200 chinos. Los lugareños dicen que cada kilómetro de esta carretera está pagado con una vida humana. La ruta alcanza su punto más alto en el paso de Kunjerab, a 4.693 metros sobre el nivel del mar. Los paisajes circundantes son tan grandiosos que el hombre y su tecnología parecen diminutas motas de arena. Los conductores circulan a la sombra de picos de 5 y 8.000 metros, incluyendo la temible montaña asesina, Nanga Parbat, y la segunda cumbre del mundo, Chogori o K2. Pero no hay tiempo para admirar las vistas. El asfalto aquí convive con el caos geológico primitivo. La carretera está literalmente excavada en rocas inestables y los desprendimientos son un fenómeno constante. Enormes rocas del tamaño de microbuses pueden caer sobre la calzada en cualquier momento, interrumpiendo el tráfico durante varios días. Además, la región se encuentra en una zona sísmicamente activa y los temblores destruyen periódicamente la superficie. En el año 2010, un deslizamiento de tierra masivo bloqueó el curso del río Hunza, formando un nuevo lago Atabat de 22 kilómetros de extensión, que inundó parte de la carretera.
Durante mucho tiempo, el cruce solo se realizaba en embarcaciones. Abajo, en un profundo desfiladero, ruge el impetuoso Indo, listo para tragar en sus aguas a cualquiera que cometa un error. En la mayor parte del trayecto no hay barreras, y las que existen están derribadas por rocas o accidentes anteriores. Aquí solo vienen aquellos que están dispuestos a arriesgarlo todo por un contacto con la majestuosidad de las montañas, y los conductores de camiones que adornan sus vehículos con coloridos diseños y campanillas, como si fueran talismanes contra los malos espíritus de estos lugares inhóspitos. La quinta posición de nuestro ranking la ocupa la legendaria ruta que conduce al corazón del silencio helado, allí donde termina la civilización y comienza el territorio de la supervivencia. Nos dirigimos a Norteamérica, al estado de Alaska, a la carretera Dalton. Es una de las carreteras más aisladas y agrestes del planeta, que ha alcanzado fama mundial gracias al reality show Ice Road Truckers. El camino, de 666 kilómetros, una coincidencia siniestra, se extiende desde la ciudad de Fairbanks hasta el asentamiento petrolero de Dead Horse, en la costa del Océano Ártico. Fue construida a marchas forzadas en tan solo 5 meses en el año 1974, exclusivamente para dar servicio a la construcción y operación del oleoducto Trans-Alaska. Durante mucho tiempo, el acceso para vehículos privados estuvo prohibido, e incluso ahora a los turistas se les recomienda encarecidamente pensárselo 3 veces antes de emprender este camino. Alrededor de la carretera Dalton solo hay tundra interminable, permafrost, taiga y las montañas de la cordillera de Brooks. El asentamiento más cercano puede estar a cientos de kilómetros y la comunicación móvil e Internet están ausentes en el 90% de la ruta. Este es el reino de los enormes tractores de 18 ruedas que transportan equipos, combustible y suministros a través de la noche polar y las tormentas de nieve. El principal enemigo aquí es el frío extremo. En invierno, la temperatura desciende frecuentemente por debajo de los menos 60 grados Celsius. A tal frío, el metal se vuelve frágil como el vidrio, la goma se resquebraja y cualquier avería del motor se convierte en una amenaza directa para la vida. Sin calefacción, una persona se congela hasta la muerte en cuestión de horas. La superficie de la carretera es una prueba en sí misma. Solo una pequeña parte del camino está asfaltada. El resto es grava mezclada con hielo y barro. Las piedras que salen disparadas de las ruedas de los camiones que vienen en sentido contrario, circulando a toda velocidad, pueden no solo destrozar el parabrisas, sino también perforar el radiador o los faros. El tramo más difícil es el paso de Atigun, a una altitud de 1.442 metros, donde existe una alta probabilidad de aludes y la visibilidad a menudo se reduce a cero debido a la niebla blanca. Los conductores aquí están obligados a mantener los faros encendidos 24 horas al día y tener consigo un kit de supervivencia, comida y combustible. Aquí rigen sus propias leyes no escritas. Los camiones tienen prioridad absoluta. Si ve un tráiler acercándose, es mejor salirse de la carretera con antelación y detenerse. De lo contrario, el torbellino de nieve simplemente lo sacará de la carretera. La carretera Dalton es un lugar donde no hay lugar para el romanticismo de los viajes por carretera. Solo hay un cálculo riguroso, profesionalismo y la lucha contra el implacable norte. El cuarto lugar lo ocupa un ícono de los serpentines europeos, situado en Italia, en la frontera con Suiza. Es el famoso Paso del Stelvio, o Paso de los Stelvio, que con razón se considera el rey de las carreteras asfaltadas de los Alpes orientales. Situada a una altitud de 2.757 metros sobre el nivel del mar, esta vía no es solo una arteria de transporte, sino un verdadero monumento a la ingeniería del siglo XIX. La carretera fue diseñada y construida entre los años 1820 y 1825 por el ingeniero Carlo Donegani, por orden personal del emperador austríaco Francisco I, para conectar Lombardía con el resto del imperio. Sorprendentemente, en 200 años, la ruta apenas ha cambiado. La principal tarjeta de presentación del Stelvio es su ladera norte, que consiste en una serie de 48 horquillas numeradas con postes de piedra. Desde la perspectiva de un pájaro, esta imagen es fascinante.
La cinta gris de asfalto, como lanzada por un gigante, se retuerce en una increíble danza geométrica. Sin embargo, para el conductor, esta belleza se convierte en una dura prueba. Los presentadores del popular programa Top Gear una vez la calificaron como la mejor carretera del mundo para conducir, pero olvidaron mencionar los riesgos. Los estrechos tramos de la carretera, encajados entre una pared rocosa y un bajo pretil de hormigón, a menudo no permiten que dos coches que se cruzan pasen sin plegar los espejos. Especialmente peligrosas son las horquillas con un ángulo de giro de 180 grados. Los coches modernos y anchos, así como las autocaravanas, tienen que invadir el carril contrario para poder tomar la curva, creando situaciones de peligro. En verano, el paso está abarrotado de miles de motociclistas y ciclistas que sueñan con recorrer la ruta de la legendaria carrera ciclista Giro d'Italia, lo que convierte el tráfico en un caos. En el largo descenso, el líquido de frenos puede hervir en cuestión de minutos. Aquí huele a goma quemada y pastillas sobrecalentadas, y detrás de cada curva puede esconderse una densa niebla o una capa de hielo incluso en julio. El Stelvio es un lugar donde la historia de la Primera Guerra Mundial, cuando aquí se encontraba la línea del frente de la Guerra Blanca, se entrelaza con la adrenalina moderna. El bronce de nuestro ranking, el tercer lugar, lo ocupa una carretera que durante mucho tiempo permaneció en la sombra, pero que recientemente ha sido reconocida por los expertos como una de las más peligrosas del planeta, desplazando incluso a la carretera de la muerte boliviana. Nos dirigimos a Turquía, a la provincia de Trebisonda, a la carretera Bayburt D915. Esta ruta de 106 kilómetros conecta la costa del Mar Negro con la ciudad de Bayburt, atravesando las agrestes montañas de Saganli. La historia de esta carretera es tan dramática como sus curvas. Fue construida en el año 1916 por soldados rusos durante la operación de Trebisonda de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, la superficie en los tramos más peligrosos apenas ha cambiado. Sigue siendo la misma tierra suelta y rugosa, sembrada de grava afilada. El tramo más espantoso del camino, que pone los pelos de punta incluso a los conductores experimentados, se denomina las curvas de Derevashi. Aquí, en la ladera de la montaña, la carretera asciende desde una altitud de 1.712 metros hasta 2.035 metros, en tan solo 5 kilómetros de recorrido. Este ascenso consta de 13 serpentines increíblemente empinados. La particularidad de las curvas de Derevashi radica en su catastrófica estrechez y pendiente. La mayoría de los vehículos no pueden superarlas de una sola vez. El conductor tiene que acercarse al borde del precipicio, detenerse, dar marcha atrás, arriesgándose a que las ruedas traseras resbalen hacia el abismo y solo entonces completar la maniobra. Aquí no hay ni un metro de vallas, ni un solo quitamiedos. El vacío comienza justo donde termina la grava. A menudo, la niebla densa envuelve las montañas o caen lluvias torrenciales, convirtiendo la carretera en una pista de barro. A diferencia de muchas rutas turísticas, la de 915 es una carretera de trabajo, por la que los lugareños, en viejos camiones y coches, transportan mercancías, jugando diariamente a la ruleta rusa con la muerte. La presión psicológica aquí es colosal. Ves las nubes bajo tus pies, oyes el chirrido de las piedras bajo los neumáticos y entiendes que tu vida depende exclusivamente de la adherencia de la goma a la roca húmeda. Es un lugar duro, sombrío y despiadado, donde no hay lugar para el error. El segundo lugar lo ocupa una ruta que conduce al pie de una de las cumbres más mortíferas del mundo. Volvemos a Pakistán, a la región de Gilgit-Baltistán. Es la carretera a Fairy Meadows, o prados de cuento de hadas. El nombre suena idílico, pero el camino a este cuento de hadas pasa por un verdadero infierno. La ruta de 16 kilómetros comienza en el puente Raikot, en la carretera Karakorum, y asciende hasta el pueblo de Tato, que sirve de punto de partida para los alpinistas que saltan la montaña asesina Nanga Parbat. La palabra carretera aquí es una clara exageración. Es un estrecho sendero excavado en la roca por los lugareños sin el uso de maquinaria pesada. Su anchura no es mayor que la de nuestro Jeep militar Willys. Si te encuentras con otro coche, será simplemente imposible pasar. Alguien tendrá que dar marcha atrás kilómetros sobre el abismo. La superficie es muy inestable. Una mezcla de arena, grava y rocas grandes que se desmoronan constantemente hacia abajo bajo el peso de las ruedas.
No hay barreras y nunca las ha habido. Por un lado se cierne una roca sombría, por el otro un precipicio vertical de más de 1 kilómetro de profundidad. La altitud se gana rápidamente. Después de 20 minutos de conducción, te encuentras en la zona de aire enrarecido, donde muchos comienzan a marearse. Los conductores locales, al volante de viejos jeeps, conducen con un fatalismo aterrador, a menudo con una mano, sin reducir la velocidad de las curvas. Los pasajeros se pegan a los asientos e intentan no mirar hacia abajo, donde en el fondo del desfiladero se ven los esqueletos oxidados de los coches de los que no tuvieron suerte. El momento más aterrador es el paso de las curvas, cuando el capó del coche se cierne sobre el vacío y las ruedas traseras patinan sobre la grava desmoronada. Fairy Meadows es una prueba de valentía que muchos turistas no superan, prefiriendo bajarse del coche y recorrer el resto del camino a pie, solo para no confiar su vida a una mecánica endeble y a la loca audacia del conductor. Es un lugar donde la belleza del 8000 Nanga Parbat se revela solo a aquellos que están dispuestos a arriesgarlo todo. Y, finalmente, el líder absoluto de nuestro ranking, el primer lugar. Una leyenda sobre la que se han rodado cientos de documentales. El Camino de la Muerte o la Carretera de los Yungas del Norte en Bolivia. Esta ruta está oficialmente reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo como la carretera más peligrosa del mundo. Conecta la metrópolis de gran altitud de La Paz con la ciudad de Coroico, en la selva amazónica. La historia de la carretera comenzó en los años 30 del siglo XX, durante la Guerra del Chaco, cuando fue excavada en las rocas por prisioneros de guerra paraguayos. Antes de la construcción de una nueva carretera de circunvalación, aquí morían anualmente entre 200 y 300 personas, y docenas de autobuses y camiones se despeñaban al abismo. La ruta consiste en un descenso continuo de unos 70 kilómetros. La carretera se sumerge desde una altitud de 4.650 metros, donde reinan el frío y la nieve, hasta la marca de 1.200 metros, en las sofocantes y húmedas selvas. La anchura de la carretera es en promedio de tan solo 3 metros y 20 centímetros, lo justo para un camión, pero el tráfico es bidireccional. Una característica única de los yungas, dictada por el instinto de autoconservación, es la circulación por la izquierda. Es el único lugar en Bolivia con esta norma. El conductor, al descender, debe estar del lado del precipicio para ver el borde de la carretera y controlar la posición de las ruedas con una precisión de centímetros. La profundidad del abismo alcanza en algunos lugares 600 metros. El clima aquí juega en contra del hombre. Nieblas densas, visibilidad nula y lluvias tropicales convierten el suelo arcilloso en jabón. Las cascadas caen directamente sobre la carretera, erosionando el suelo y golpeando los techos de los coches. A lo largo de todo el camino hay cientos de cruces, monumentos y pequeños altares que recuerdan las tragedias. El lugar más famoso es la Curva del Diablo, donde la carretera da un giro brusco sobre un abismo sin fondo. A pesar de que el tráfico principal ahora va por la nueva carretera asfaltada, la vieja carretera de la muerte sigue siendo un imán para los ciclistas extremos. Y, lamentablemente, la lista de víctimas sigue creciendo. Es un lugar donde la naturaleza se cobra lentamente, pero de forma segura, y el ser humano se siente solo como un huésped temporal al borde de la eternidad. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Por cuál de estas carreteras se atreverían a conducir? Escriban su elección en los comentarios. Será interesante leer cuántos valientes hay entre nosotros. No olviden suscribirse al canal para no perderse nuevas y emocionantes historias. Cuídense y hasta el próximo video.